señores, estamos con el ingeniero Alejandro Burga Ortiz, de la Comisión de Defensa Profesional del Consejo Departamental de Lima, porque el Perú necesita un desarrollo sostenido y quienes responden por ello son justamente los técnicos. Sin embargo, en los cargos de decisión hay ausencia de ellos e incluso existe cierto maltrato a los profesionales nacionales en los concursos públicos. Pero antes el saludo del ingeniero Alejandro Burga. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, señor Hermoso. A ver, arreglamos el micrófono. Ahí está. Gracias. Bueno, sin duda es importante lo que hace justamente en la defensa del profesional. Hablábamos en una entrevista anterior, ingeniero Burga, de la necesidad de la defensa del profesional ingeniero. Hoy, a veces, por las cuestiones políticas propias, desplazados a un segundo lugar, y muchas veces su criterio técnico, acertado, pues es dejado de lado, simplemente porque priman pues las posiciones políticas, ¿no? Ahí se suman dos cosas. Desafortunadamente, el tema de los años 90 ha arrastrado una mala imagen del ingeniero, porque teníamos un presidente que es, ¿no?, de alguna manera, ingeniero de un lado, y entonces tomaron una posición muy importante, lo que llamamos carreras sociales, ¿no?, economía, administración, abogacía, que son los que vienen ocupando la mayor parte de cargos directivos, y en lo que estamos conversando, en carreras que corresponden a la ingeniería específicamente. Como cosa curiosa, en este momento tenemos a nuestro vicepresidente de Ministro de Transportes, que es ingeniero civil, pero luego nada más. Y inclusive el cuerpo de asesores y directores generales de los ministerios también son ocupados por personas que no son, para nuestro caso, ingenieros. Eso implica que estaríamos trabajando con personas no idóneas para tomar cierto tipo de decisiones, que también ya comentamos muchas veces. Las decisiones en ingeniería no son consecuencia de un costo específico, porque tenemos que ver la trascendencia de la obra, la no inmediatez, ¿no?, que es lo que muchas veces manejan las ciencias sociales, la política, en qué momento voy a cosechar, y tengo que cosechar pues en este gobierno, por llamarlo a plazo relativamente corto. Y eso es consecuencia de no tener una política de Estado, y la política de Estado se hace con ingeniería. ¿Qué cosa queremos que se desarrolle en el Perú? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Quiénes lo van a desarrollar? ¿Con qué recursos contamos? Definitivamente. Si tenemos, y no nos cansaremos de reiterar, que las grandes potencias mundiales están conducidas por ingenieros. Ahí vemos a China con casi todo su buró político integrado por ingenieros. Alemania, por la ingeniera Angela Merkel, pues ingeniera, creo que es ingeniera nuclear. Y ahí, entonces, pensándolo en ello. Retomando el tema de las licitaciones, ingeniero Burga, y los cargos públicos, tendríamos que pensar, ¿no? Y sabemos que si al no contar con el profesional idóneo es un grave error en cualquier organización, más aún en el Estado, y si es el Estado peruano el gran dinamizador de todo el mercado, ¿cómo es que se ha ingresado a esta situación tan negativa que genera retrasos, marchas y contramarchas, pérdidas económicas para nuestro país? ¿Por qué esa filosofía? Empecemos por la acción del Estado, que en el país desafortunadamente se torna en la acción del gobierno, por lo que estábamos comentando que no hay política de Estado. Naturalmente que cada gobierno debe tener sus propios matices, porque si no, no saldría elegido respecto a otras posibilidades, ¿no? Pero deben haber líneas maestras de desarrollo. Y entonces, ¿cómo es que participa el Estado? El Estado en sí es el gran capitalista. El Estado es el promotor del desarrollo cuando tiene un plan de desarrollo. Desafortunadamente, el Estado, a través de los gobiernos, se ha convertido en el gran promotor de la informalidad. Estamos viendo los desastres que se están produciendo por estas lluvias, esta temporada que
que es periódica en el país de épocas ancestrales. Hay culturas que sabemos que han desaparecido en el Perú como consecuencia de un niño no muy fuerte, muy prolongado, que ha llevado a que exterminen a las élites o como simplemente se mudaron. Entonces, ¿qué sucede? El Estado, a través del gobierno, de los gobiernos regionales, que en realidad son departamentales o gobiernos municipales, permite la invasión, por ejemplo, de la franja ribereña. Hace 2 o 3 días estamos viendo que hay unas casas que están cayéndose en la franja ribereña. Que están, y eso acá en Lima. Acá en Lima. O sea, no estamos hablando de Chumbivilca, por decir un lugar lejano, ¿no? Han invadido la franja ribereña, han construido una vivienda de material noble con gran esfuerzo de parte de ellos seguramente, y quizás no tanto, quizás se hayan amparado en un programa de vivienda del techo propio, de banco de materiales. Y con la venia de las autoridades. No solamente con la venia, con el apoyo, ¿no? Porque si no, ¿cómo se explica que se invadan las quebradas y que al poco tiempo cuenten, pues, al empezar, con servicio de electrificación? Luego viene el servicio de desagüe, porque tenemos que ver el saneamiento, que la gente se enferma, y luego el agua, porque les es muy caro. Desafortunadamente, además de recibir estas facilidades para invadir, además le dan las facilidades de pago, porque se quejan de que el agua es muy cara cuando la compran en camiones, pero cuando tienen la posibilidad de emplear agua corriente y tener un pequeño gasto, simplemente no controlan el gasto del consumo de agua, por no decir el gasto de dinero, ¿no? Entonces, tenemos esa acción, esa inacción del gobierno y acción también del gobierno al facilitar este tipo de... Ingeniero Burga, el tema de las licitaciones públicas, precisamente hoy en el ojo de la tormenta, bueno, ¿qué está pasando, no? En los concursos, particularmente en el sistema de contrataciones de consultores y contratistas, ¿no? Ahí tenemos varios aspectos. El primer aspecto, como ya hemos comentado, son las decisiones políticas que desafortunadamente priman sobre las decisiones técnicas muchas veces, no siempre, es cierto. Luego tenemos quienes desarrollan los proyectos, quienes ejecutan las obras. Y ahí tenemos lo siguiente: de nuevo, el profesional no idóneo. Un profesional no idóneo podría ser que contraten, pues, al compadre, que puede ser ingeniero pero que no es de la especialidad, o que contraten a una empresa peruana de ingeniería, donde ya sabemos que las empresas de ingeniería no necesitan ser necesariamente de propiedad de ingenieros, ¿no? Eso desde la época de Fujimori, desafortunadamente, ¿no? Y tenemos además el ejercicio por parte de ingenieros extranjeros, en el caso de ingeniería. Ahí iba a ir mi segunda pregunta. Adelante, ingeniero. Entonces, ¿qué sucede con los ingenieros extranjeros? No digo que no sean competentes, pero son competentes en su campo, en sus países en general, porque la universidad nos forma para atender a un mercado. Naturalmente, Brasil tiene su escuela, Estados Unidos tiene varias escuelas, España tiene lo propio. Entonces, vienen, pues, profesionales extranjeros, como estamos comentando, pero que su orientación está dirigida a satisfacer necesidades que no son las nuestras. En el caso de ingeniería civil tenemos 2 ejemplos claros. Uno, el ejercicio del cálculo sismo resistente. El Perú es un país expuesto a sismos, terremotos y todo este tema, en el cual los peruanos estamos formados desde la universidad para atender ese tipo de necesidades. En el otro ejemplo claro lo tuvimos en la famosa línea amarilla, en el caso de OAS, cuando estaba empezando a trabajar lo del río Rímac, ¿no? No conocía el régimen, eran casi todos ingenieros brasileños, seguramente no atendieron a los ingenieros peruanos, y algo de eso se encontró, y como no conocían el régimen de los ríos peruanos, entonces supusieron, pues, que el 1 de enero se abría la llave y caían las lluvias en el Perú, y las lluvias en el Perú son variables, a veces se adelantan, a veces se atrasan, pero hay que tomar las previsiones, y la ingeniería es prever. Ellos no previeron, ¿y qué pasó? Una crecida del río, que debió ir por el cauce normal, la pusieron en el cauce provisional, lo que lo desbordó y generó una serie de problemas, ¿no?
pero eso es por mal ejercicio de la ingeniería, no por no ser ingeniero, ¿no? Y sin duda, ingeniero Burga, y esto sin duda tiene, digamos, genera una preocupación por parte del colegio profesional, que es el Colegio de Ingenieros, y tiene que tomar una posición frente a todo ello, definitivamente. Sí, aprovechando este asunto de los ingenieros extranjeros, hablaremos en general de la habilidad de los ingenieros, que es cuando un ingeniero puede en el sentido de que legalmente ejercer la profesión. Eso es un tema más o menos amplio que tiene que ver con aspectos importantes. Primero, que el ingeniero esté hábil ante el colegio de ingenieros, o sea que es un ingeniero colegiado que satisface las exigencias peruanas, que las podemos conversar también de un momento. Y lo otro es que son ingenieros que no están colegiados, y por último personas que ni siquiera son ingenieros y que fungen como tales. Cada uno de estos aspectos tiene su propia realidad. Ya hemos conversado sobre la competencia de los ingenieros que están ejerciéndola, pero ¿por qué los ingenieros extranjeros ejercen la ingeniería en el Perú? Esto tiene que ver con la colegiación. Tenemos normas nosotros para que los ingenieros en general puedan colegiarse, ya sean nacionales o extranjeros. Sabemos que la ley peruana no hace distingos entre ingenieros nacionales y extranjeros en principio. Pero que a lo largo del tiempo en nuestro país siempre se ha soslayado por la parte, digamos, el amiguismo dentro de las nominaciones en los cargos que son, no a veces, sino casi siempre vitales para el desarrollo de una gestión, de un gobierno, puede ser gobierno central, gobierno regional, hasta de un gobierno local. La presencia de un ingeniero es determinante para la ejecución de determinadas o muchas obras. Sí, efectivamente, de alguna manera hemos comentado que esto ayuda a tomar mejores decisiones cuando las personas que están ejerciendo el poder o son de la especialidad que se requiere, o cuentan con personas idóneas alrededor suyo para que puedan tomar buenas decisiones. Yo quisiera regresar al tema de que quiénes son los que pueden ejercer la ingeniería en el Perú. Tenemos la ley del ejercicio profesional, que así la llamamos en general, que señala que para poder ejercer como ingeniero tiene que estar colegiado, contar con título profesional reconocido o revalidado en el Perú, ¿no? Eso es importantísimo. Y también existía, coadyuvando a esto, el decreto legislativo 689, en el cual estipulaba algunas condiciones para que se puedan contratar extranjeros. Ya no estamos hablando solo de ingenieros, sino de extranjeros, pero en este caso nos interesan los ingenieros. Entonces, esta ley 689 ha sido modificada con la ley de simplificación administrativa, en la cual dice, en la cuarta modificación del decreto, la modificación del decreto legislativo número 689, modifícase el artículo 8 del decreto legislativo 689 según lo siguiente: las solicitudes para poder ser contratado como extranjero en el Perú solo requiere con declaración jurada de la empresa donde se señale que la contratación del extranjero cumple las condiciones establecidas por esta ley y cuenta con la capacitación y experiencia laboral requerida por la misma. B, el contrato de trabajo escrito. O sea que a estas personas ya no se les pide certificado como nos piden a todos los peruanos. No tienen que certificar experiencia. La empresa declara que esa persona es idónea. No tiene que registrar el contrato en el Ministerio de Trabajo, simplemente lo tiene escrito. Entonces, y ya lo contratan. La pregunta es lo siguiente: en general, la OCE y todos los ministerios se van a preocupar de que se regularice ese registro del contrato. Esto va a ir a su edad, no será una forma de evadir impuestos también. Acuérdese que han habido casos emblemáticos de artistas, que es lo que más sale pues, en la prensa, desafortunadamente, ¿no? Donde los han retirado por no contar con una autorización para trabajar en el Perú, ¿no? Perfecto. Ingeniero Burga, gracias por estar con nosotros esta mañana a través de Palabra de Ingeniero.